mexicanos nos reclaman acciones decididas para ver cristalizados cuando antes los beneficios del desarrollo. De ahí la importancia de la reforma constitucional que aprobamos en el 2013 y del paquete de reformas a la legislación secundaria que nos han convocado a este periodo extraordinario de sesiones. El dictamen que hoy discutimos forma parte de una reforma energética integral y transversal, la cual permitirá fortalecer e impulsar al sector eléctrico y orientar la política energética hacia la diversificación, basada en el aprovechamiento de fuentes limpias de energía. Fuentes que irán progresando de manera gradual, hasta convertirnos en una nación de vanguardia, altamente productiva y capaz de competir en un escenario internacional en condiciones de ventaja. En una nación que sea capaz de combinar y hacer coexistir el desarrollo tecnológico con la conservación del medio ambiente, cumpliendo así con los objetivos integrales internacionales que hemos suscrito en esta materia: equilibrio ecológico y conservación de recursos naturales, y cumpliendo también con los compromisos adquiridos que hemos refrendado desde esta tribuna con las y los mexicanos. México tiene un gran potencial en el desarrollo de energías limpias. Nuestra ubicación geográfica, nuestros ecosistemas, la biodiversidad existente y los múltiples recursos naturales resultan inmejorables para el desarrollo de esta industria y para el desarrollo de nuestro país. Para ello, requerimos de un marco jurídico sólido que propicie inversiones, que otorgue seguridad jurídica, que estimule el empleo y que permita utilizar adecuadamente y en beneficio de la ciudadanía el aprovechamiento de las fuentes renovables. El dictamen a discusión propone adiciones y reformas a la Ley de Aguas Nacionales, con el objetivo de establecer una estrecha coordinación entre la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional del Agua, a efecto de procurar la integridad de los yacimientos geotérmicos durante la etapa de explotación, así como mecanismos eficientes para mantener su sustentabilidad. En suma, se adiciona a la ley con el objeto de incluir la referencia al yacimiento geotérmico hidrotermal referido y definido en la Ley de Energía Geotérmica, dotando así de congruencia al andamiaje jurídico en la materia. Compañeros, estas reformas a la Ley de Aguas Nacionales son complementarias a las que hemos aprobado y estaremos por aprobar en los próximos días. Buscan que la apertura del aprovechamiento geotérmico garantice el recurso hídrico para la producción eléctrica, garantizan en todo momento el adecuado y equilibrado aprovechamiento de los acuíferos, la mitigación de daños y el cumplimiento de la normatividad ambiental. Nuestro partido expresa su voto favorable a favor de este dictamen. Se manifiesta siempre en favor del consenso, del diálogo y de la construcción de entendimientos que impulsen el desarrollo sustentable del país, garantizando así nuestra seguridad y soberanía energética. Nuestra nación está llamada a convertirse en una potencia en el desarrollo de energías verdes. La aprobación del presente dictamen, estamos seguros, moverá a México hacia la ruta de la sustentabilidad, del progreso y del desarrollo económico y social de nuestro país. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Antonio García Conejo para hablar en pro de la propuesta. Con su permiso, señor presidente, compañeras legisladoras, legisladores, como tengo solamente 3 minutos y ya va corriendo el tiempo, voy a expresar en términos generales lo que como ciudadano mexicano considero en estos temas que sin duda son trascendentales para nuestro país.
Yo siempre he sido muy optimista, soy muy optimista, y por más que intento hacerlo en este tema, en este paquete, en estas iniciativas, en estas reformas, en esta reforma específica que tiene que ver con la reforma energética, no encuentro, compañeras y compañeros, pues ser optimista por muchas razones. Una, México es un país, es una nación, es un territorio muy rico en recursos naturales. México es una nación que ha acumulado una gran experiencia histórica en estos temas. Y a mí me sorprende demasiado ver cómo hay tanta prisa por unas y unos legisladores en aprobar una reforma tan trascendental para nuestra nación. Yo pudiera decir que es el eje central del desarrollo en México. Primero, la reforma constitucional en diciembre, apresurada, sin consultar ni tan siquiera a las comisiones que les competía esto. Y ahora las leyes secundarias, compañeras, compañeros, pues igual, por supuesto que hay una violación terrible al proceso legislativo, les guste o no les guste. Por supuesto que el presidente de la mesa directiva debió de haber turnado a la Comisión de Recursos Hidráulicos también, específicamente en este tema. No lo hizo. Una violación al reglamento de esta Cámara. Y por supuesto también una violación a la Constitución. Reforman una ley secundaria y estipulan, expresan datos totalmente contradictorios a la Constitución. Específicamente el artículo 27 constitucional dice una cosa y la ley secundaria que fue hecha por la Comisión de Energía dice otra cosa. Dice un dicho que el buen juez por su casa empieza, compañeras y compañeros legisladores. ¿Cómo vamos a nosotros a hacer leyes si nosotros mismos las estamos violando? Es una realidad. Quiero manifestarles a ustedes, queridas amigas y amigos, que no nos explicamos cómo. Yo sé que muchas diputadas del PRI y del PAN, estoy seguro que no comparten el paquete de reformas secundarias, pero no lo expresan porque no pueden violar esos códigos de sumisión del Ejecutivo, porque recibe en línea. Es entendible, pero aquí hay un interés de la nación. Estamos tratando temas trascendentales. Díganme ustedes, legisladoras, legisladores del PRI y del PAN, si en todas estas privatizaciones que se han hecho, desde las autopistas, Teléfonos de México, ferrocarriles, la banca, hemos tenido una sola experiencia positiva para la nación de México. Díganme, prometieron empleo, desarrollo, y ha sido todo lo contrario. En este tema de la privatización de la energía, por supuesto, a las amas de casa, a esa gente que día con día lucha por sobrevivir, estas personas que trabajan para pagar el recibo de la luz y que les han prometido y que les prometieron a través de medios masivos de comunicación que se iba a bajar la luz, el gas, pues se dan cuenta que es una vil mentira. Se ve claramente, diputado, le pido que pueda ir concluyendo su intervención. Pues que realmente se trata aquí
de darles esos instrumentos jurídicos y favorecer pues a los grandes consorcios, a los grandes empresarios. Nosotros del PRD, por supuesto que no solamente venimos aquí a expresar nuestro posicionamiento en contra de esta reforma, nada más hacerlo por hacerlo. Lo hacemos con justa razón. Nosotros presentamos una propuesta muy clara y precisa de cómo se podía modernizar sin privatizar Petróleos Mexicanos. Tenemos propuestas. Diputado, le pido que concluya su intervención. Hace mucho que se agotó el tiempo que le correspondía. Le pido, por favor, que concluya. Voy a concluir, presidente. Porque muchos, sí, compañeras, yo sé que me están aplaudiendo porque quieren que me quite la ropa. Sí, si quitándome la ropa o dándome un balazo en la cabeza lograra detener, lo haría, pero con eso no voy a detener, porque ustedes tienen mayoría, hacen mayoría en la Cámara, pero eso no quiere decir que les asista la razón, compañeras y compañeros. Y sí lo hice y no me arrepiento de haberme quitado la ropa, por supuesto. Quizás a ustedes les parezca un acto ridículo, pero yo exhorto a mis compañeros que están aquí enfrente que vengan y se quiten la ropa. Diputado, le pido que concluya su intervención. Yo nomás termino. Sí, no de verdad, pero usted está abusando del tiempo. Le pido, por favor, que concluya su intervención. ¿Sí? Miren, no es sencillo hacer lo que hice en diciembre, por supuesto, compañeros y compañeras. No es fácil, pero lo hice para que el pueblo de México se dé cuenta de cómo con estas reformas van a despojar a la nación. No tienen escrúpulos, compañeras y compañeros, quienes lo están haciendo. Diputado, por eso lo hice. No quiero quitarle el sonido al micrófono. No Le lo pido puede hacer, concluya si su no, intervención. Por respeto a todos los que estamos aquí, el tiempo se agotó desde hace mucho. Expresar a la nación, al pueblo de México, que el PRD, por supuesto, y mi voto va a ir en contra totalmente de este dictamen, porque viola totalmente el reglamento, viola la Constitución, y por supuesto que no estamos a favor de que privaticen pues los recursos naturales de México. Yo veo claramente que hubo una total ineficacia del Ejecutivo Federal, no tuvo capacidad de gestión para... Ya, pues, No diputado, me estoy callando, solamente estoy expresando. Le ruego que concluya su intervención o voy a tener que apagar el sonido de la tribuna. No tuvo Solamente capacidad vea de gestión. ¿Cuántos minutos ha rebasado el tiempo que le para corresponde? aprovechar los recursos que tiene nuestro territorio. Es una realidad. Por esa razón, nosotros del PRD, por supuesto que estamos en contra de estas reformas secundarias, porque no van a ayudar a la nación. Y al pueblo de México que nos está viendo ahora, que se dé cuenta perfectamente que es una vil mentira, que van a bajar la luz y que van a bajar el gas. Por eso les digo que el 2015, el 7 de junio de 2015, nos vamos a ver en las urnas, compañeras y compañeros. Muchas gracias por escucharme. Tiene la palabra. Gracias, presidente, por la tolerancia. Tiene la palabra para hablar en contra de la propuesta del diputado Kamel Atié Flores.
Queridas diputadas, amigos diputados, las reformas a la Ley de Aguas Nacionales contenidas en el presente dictamen forman parte de un proyecto integral encaminado a impulsar el aprovechamiento productivo de la riqueza natural de que goza nuestro país y de que ésta se introduzca en el beneficio de todos los mexicanos. Se ha señalado que una de las circunstancias que han frenado el desarrollo de la geotermia en México es la falta de un marco normativo específico que brinde certeza a las inversiones, favorezca la atracción de capitales y contribuya a superar las limitaciones económicas y regulatorias existentes. Como bien se señaló desde la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal y como se ha reiterado en el proceso de dictaminación, hasta ahora la regulación en la materia se deriva de disposiciones aisladas de la Ley de Aguas Nacionales y de la Ley en el aprovechamiento de energías renovables, así como del financiamiento de la transición energética. Tal situación significa un reto impostergable para avanzar en la diversificación y seguridad energética a través de la utilización de fuentes de energías renovables, las que proveen, en este caso, los yacimientos geotérmicos. La propuesta de reformas a la Ley de Aguas Nacionales es congruente con el contenido y los objetivos trazados en la arquitectura del paquete de legislación energética secundaria que se deriva de la reforma constitucional. Con estas modificaciones se unifica el criterio para la definición de lo que habrá de entenderse por yacimiento geotérmico hidrotermal, conforme a lo dispuesto en propuesta de ley de energía geotérmica. Se dispone expresamente que para la realización de actividades de exploración con fines geotérmicos, los interesados deberán solicitar permiso de obra para los pozos exploratorios y que para la explotación, uso y aprovechamiento de yacimientos geotérmicos hidrotermales se requerirá concesión de agua y autorización en materia de impacto ambiental. Para este fin, la Comisión Nacional del Agua, a través de la Secretaría de Energía, otorgará la concesión correspondiente, pudiendo ser modificada en caso de alteración de los puntos de extracción o inyección, redistribución de volúmenes, relocalización, reposición y cierre de pozos. Asimismo, será necesario obtener para verter el agua de retorno a cuerpos receptores que sean aguas nacionales y demás bienes nacionales cuando se trate de la disposición al subsuelo de los recortes de perforación y para la reincorporación del agua de retorno al yacimiento. Se establece que la comisión deberá realizar estudios y evaluaciones suficientes. Permítame un momentito, por favor. Dígame, diputada. Sonido en la curul de la diputada Ceseña. Permite una pregunta. ¿Le permite una pregunta, diputado? Por ánimo del tiempo de todas las diputadas y diputados, diputada Ceseña, con gusto se la respondo terminando mi participación. Se establece que la comisión deberá realizar estudios y evaluaciones suficientes para promover el mejor aprovechamiento de las fuentes de aguas del subsuelo. Conforme a lo dispuesto en la Ley de Energía Geotérmica, los estudios del yacimiento geotérmico hidrotermal que presenten los interesados en obtener una concesión de agua deberán superar diversos requisitos básicos de información técnica que permitan evaluar aspectos relevantes en términos de viabilidad e impacto, tales como la probable posición, configuración del límite inferior. Estoy terminando, señor presidente. Sí, le pido por favor que pueda concluir.
las características de las formaciones geológicas comprendidas entre el yacimiento y los acuíferos. Le dejo mi participación para que sea incluida de forma íntegra en el diario de los debates. Con mucho gusto, Gracias. diputado. ¿Va a atender la pregunta de la diputada Ceseña? Ok. Gracias, diputado. Le pido a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si el asunto está suficientemente discutido. Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se consulta a la Asamblea si la propuesta de modificación presentada por el diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa se encuentra suficientemente discutida. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente. Gracias, suficientemente discutida. En consecuencia, le pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si es de aceptarse la propuesta del diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la propuesta de modificación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. En consecuencia, se desecha. Para desahogar su reserva tiene el uso de la voz la diputada Gloria Bautista Cuevas. Con su permiso, Adelante, diputado diputada. presidente. A pesar de que ha quedado claro en las posiciones expresadas ante el Pleno, en silencios y omisiones del PRI, del PAN y de todos sus aliados, seguir al pie de la letra el guión establecido desde Los Pinos por consolidar una legislación en materia energética que favorece los intereses del capital privado nacional e internacional, creando las condiciones legales para la instalación de sus negocios, afectando diferentes derechos de las poblaciones que son titulares de los derechos de la tierra y territorio en donde se instale la industria energética. Aún así, acudo a esta tribuna a señalarles graves ausencias que tiene la Ley de la Energía Eléctrica respecto a derechos que se encuentran contenidos en ordenamientos constitucionales, a fin de que sea enmendada esta omisión. Me refiero particularmente al derecho a la consulta con consentimiento previo, libre e informado de los pueblos y comunidades indígenas. Pareciera paradójico que, por un lado, en la legislación propuesta se presenten mecanismos concretos para que los intereses particulares tengan condiciones favorables para la ocupación del suelo en diferentes modalidades, a fin de realizar actividades empresariales, y por otro, no se presenten de la misma forma los mecanismos puntuales para proteger nuestros recursos naturales y principalmente de la tierra y el líquido vital, el agua. Esta circunstancia no es una paradoja casual, es un acto deliberado de subvenciones ocultas que malbaratan nuestros recursos naturales, que al paso del tiempo traerán escasez,
sequías y la contaminación de los mantos acuíferos. No es accidental que en este segundo dictamen se establece que una vez detectado el yacimiento geotérmico y sus conexiones con mantos acuíferos, el otorgamiento de las concesiones no estará sujeta a la disponibilidad de agua de los acuíferos ni a la normatividad relativa a las zonas reglamentadas, vedas y reservas. Además de que preexiste la posibilidad de verter el agua de retornos a cuerpos receptores que sean aguas y demás bienes nacionales con un previo permiso de descarga y autorización en materia de impacto ambiental o cuando se trate de la disposición al subsuelo de los recortes de perforación, lo cual deja ver su orientación proempresarial en los contenidos legislativos que se han aprobado y aprobarán en estos días. Han renunciado al fortalecimiento de un Estado social que favorezca al conjunto de la sociedad por un Estado donde el interés del capital es su prioridad. Si el interés privado, que no tiene patria, respeto a la naturaleza, respeto a la vida, a la cultura, a las personas, esos son los contenidos de las leyes que están aprobando. Los derechos humanos no importan en estas leyes. La prioridad es el enriquecimiento de unos cuantos. Permítame, señor presidente. El abaratamiento de los recursos energéticos, sin importar la gente ni nuestro futuro. Se dice que es para hacer más eficientes las ahora empresas productivas, competir con otras empresas privadas. Pero yo me pregunto, ¿por qué no propusieron una reforma para sanear, limpiar de corrupción en Pemex y la Comisión Federal de Electricidad? No digamos borrón y cuenta nueva, no aceptemos un borrón y cuenta nueva. La impunidad se campea en estas leyes secundarias. Los exhorto a reflexionar. Todavía tenemos tiempo de corregir esta cascada de agresiones anticonstitucionales y cobardes. La propuesta mínima que les hago es asegurar el abastecimiento de agua para consumo personal, eliminar la opción de descargar las aguas de retorno a cuerpos receptores y que sea obligatoria la reinserción del agua al yacimiento geotérmico hidrotermal a través del pozo de inyección. Seguramente mi reserva, como todas las de esta noche, sea desechada, pero entiendan algo, diputadas y diputados, con aspiraciones de zar petrolero. Para los pueblos indígenas y sus comunidades, el territorio no es una mercancía que se venda al mejor postor, como ustedes lo expresan en su legislación energética. Para los pueblos indígenas, la tierra es la madre que alimenta, la tierra es la vida, la tierra es espíritu, la tierra es el corazón. No olviden que de la tierra se nace y a ella se regresa, no a la impunidad, no a la corrupción. Y señoras diputadas, no es posible que cuando el diputado Antonio tuvo la necesidad de despojarse de la ropa, fue un mensaje a ustedes que están despojando a esta nación. No se equivoquen de lugar, aquí no tienen que venir a pedir mucha ropa, sino a los lugares que ustedes están acostumbradas a asistir. Muchas gracias. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente.
En consecuencia, se desecha. Tiene la palabra el diputado Javier Orihuela García para presentar su reserva. Buenos días, compañeros y compañeras. Pues yo le he dado vueltas y vueltas al asunto para ver cómo planteamos las cosas de manera que pudiéramos detener este proceso de aprobación de las leyes secundarias y nos diéramos más espacio de reflexión, pero la verdad no he encontrado, compañeros. Y yo solamente quiero aquí plantear dos reflexiones y una propuesta a la Ley de Aguas Nacionales. Una primera reflexión, compañeros, hace como 20 días nos reunimos con el ingeniero maestro en ciencias Francisco Salazar, que es el presidente de la Comisión Reguladora de Energía. Nos reunimos con él y con una serie de empresarios que tenían pues, muchas inquietudes con respecto a la función de la Comisión Reguladora de Energía. Y algo que le preguntamos es si se va a importar energía de Estados Unidos. Y él nos contestó que sí, que efectivamente en McAllen, en San Diego, hay ya está preparada ya la interconexión. Y al leer la fracción 35 del artículo 3 de la ley, donde se plantea, se define qué es la Red Nacional de Transmisión, se dice, sistema integrado por el conjunto de las redes eléctricas que se utilizan para transportar energía eléctrica a las redes generales de distribución y al público en general, así como las interconexiones a los sistemas eléctricos extranjeros que determine la Secretaría. Una reflexión, compañeros. Cuando México firmó el Tratado de Libre Comercio, en término de 5 años, nos convertimos en importadores netos de granos, maíz, sorgo, arroz, leche importamos. Y yo quiero decirles, compañeros, que con esta definición, que no tiene cabida el último renglón, así como las interconexiones a los sistemas eléctricos extranjeros, sin embargo está, en 2 años, cuando mucho, estaremos importando energía eléctrica de Estados Unidos y también nos confirmó el presidente de la Comisión Reguladora de Energía que muchas compañías de nuestro país están ya haciendo contratos con esas compañías de Estados Unidos, por lo que aquí se ha dicho, la energía en Estados Unidos es más barata y muchas compañías en México están ya haciendo contratos y se van a instalar en mucha de la franja fronteriza. Reflexionemos con esta información, compañeros, ¿qué va a pasar con nuestro país? Segunda reflexión, y es con respecto a la falta de contenido sustentable de todo este paquete de leyes que estamos aprobando. Y yo quiero nomás ejemplificar con eso también como reflexión, y discúlpenme la alegoría. El petróleo es un recurso que está en el subsuelo y yo digo que es un recurso que nos mandó el diablo. Nos mandó el diablo porque, déjenme explicarlo, porque en la medida en que extraemos petróleo, en la medida en que refinamos el petróleo, en la medida en que lo usamos, emitimos gases de efecto invernadero a nuestro planeta. Y esos gases de efecto invernadero han hecho que nuestro planeta se caliente. Y hemos transformado a nuestro planeta efectivamente en un infierno porque hemos cambiado el régimen climatológico y meteorológico del planeta.
y uno de los países más afectados es precisamente México. Por eso estamos de acuerdo con muchos compañeros del PAN y del PRI que han manifestado su inquietud con respecto a incorporar en estas leyes otros conceptos que nos permitan el aprovechamiento de las energías renovables, el aprovechamiento de los bioenergéticos que nos permitan resolver muchos problemas de la agricultura nacional. Y decimos que el sol, el aire, nos los mandó el Todopoderoso para que los pudiéramos aprovechar y no tenemos que andarnos peleando por sacar ese tesoro del subsuelo cuando lo tenemos a la vista, compañeros. Simplemente requerimos ciencia y tecnología para aprovechar y tenemos recursos suficientes para electrificar a todo nuestro país aprovechando el sol, compañeros. Reflexionemos. Sí, compañera, yo quisiera que usted ojalá mire, he estado tratando de pensar cómo convencerlos de que esta reforma nos va a llevar a una debacle económica. Y tercero, estamos en contra de la Ley de Aguas Nacionales porque se faltó al debido proceso. Y segundo, porque en la Ley de Aguas Nacionales, en el artículo 27, se le otorga al propietario de la tierra el derecho a beneficiarse de las aguas del subsuelo, pero en la Ley de Geotermia se le quita ese derecho. Entonces, compañeros y compañeras, ese es el gran problema que tenemos con estas reformas, que no estamos pensando en que el pequeño propietario, el ejidatario, pueda tener la oportunidad de beneficiarse con estas reformas, compañeros. Yo, la verdad, sí estoy consternado por esta falta de reflexión y quiero que se lleven estas dos reflexiones, compañeros. México va a ser importador de energía eléctrica y segundo, vamos a ocasionar una devastación nacional con extraer el petróleo de donde está ahorita. Es mejor que se quede en el subsuelo e irlo usando de manera metódica y planeada. Muchas gracias. Gracias. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas del diputado Orihuela. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente. En consecuencia, se desechan. Tiene la palabra para presentar sus propuestas de modificación a sus artículos reservados el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Que no las bajen los votos. Presidente, pueden corregir el reloj. Tengo 10 minutos. Les anuncia para que se tranquilicen. Tiene 10 minutos para presentar sus reservas, diputado. Miren, yo creo que no va a ser necesario los 10 minutos, pero lo que sí creo que además les voy a hablar de algo que les puede interesar. Miren, en materia de energía geotérmica, México es el cuarto país en el mundo que la explota desde hace 50 años. Tenemos la capacidad tecnológica para que fuese una fuente de riqueza nacional como hasta ahora parcialmente lo ha sido. Yo me pregunto por qué una tercera ley que permita el despojo de las tierras, que haga que esta industria se entregue a los extranjeros. Digo, conociendo la codicia del régimen, de los que están al frente del régimen, particularmente ustedes saben que a Peña Nieto hoy se le compara con Santana, con Porfirio Díaz,
con Carlos Salinas, obviamente en menor proporción de sus capacidades históricas e intelectuales, pero sí en los niveles de entreguismo al extranjero. Y yo digo esto porque, ¿por qué a esta codicia uno en materia de energía eléctrica, pues dices, bueno, pues vino el embajador gringo Pascual a decir, esto es lo que les va a interesar, porque ustedes también debe de interesarles esto, son negocios de alrededor de trillones de millones de dólares, trillones de dólares. Estamos hablando que el negocio de la renta petrolera que están pretendiendo entregar a los extranjeros, estamos hablando de 1.400.000 millones de pesos anuales. Dicen ustedes, algo nos va a caer por ahí, una pizcachita, bueno, pero el tema de la industria geotérmica yo no tengo el dato, pero lo trato de pensar y reflexionar, pues no creo que sea tanto. No entendería por qué, por ejemplo, en materia de concesiones, no pudiéramos limitar, ya si no aceptaron lo que en legalidad el presidente de la comisión expresaba, porque sabemos que no respetan mucho la Constitución, o más bien no la respetan, bueno, ¿por qué no limitar las concesiones a 5 años, por ejemplo? ¿Por qué en los permisos no negarle ese permiso a los particulares? Yo creo que ustedes ya leyeron seguramente todas mis propuestas, ¿verdad? Seguramente, pues ustedes leen todo lo que aquí estamos produciendo, están muy atentos, ¿verdad? Pero nada más para recordarles, ¿por qué no respetar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales cuando hablamos de los registros? ¿O por qué no esperar que las poblaciones den la autorización cuando estamos hablando del reconocimiento? ¿O por qué no suprimir que en el caso de donde se piense que hay hidrocarburos, pues ahí las actividades a que se refiere esta ley de utilidad pública, suprimamos ese artículo totalmente? Bueno, esta y otras propuestas que uno hace pensando en que, como diría Orihuela, que un día se iluminara, bajara la Virgen de Guadalupe y los iluminara aquí a ustedes, ¿verdad? Pues no es posible, porque están hechos en esta idea de arrasar para despojar, por esta enfermedad de la codicia. Yo lo que les quisiera decir es que a mí me queda claro que mis propuestas no las van a aceptar, eso lo tengo claro, porque obviamente ustedes están instruidos para preparar el camino a los oligopolios. Yo siento que sí les debería dar vergüenza, no la victoria cultural del PAN, sino tener como asesores a Fox, a Calderón. Bueno, un poco lo supera Peña Nieto, ¿verdad? Lo peor de la historia reciente de este país, los 3 personajes, yo creo, más repudiados por la población, reconocidos honestamente por su ignorancia. Pero bueno, pues nosotros nuestra obligación es proponer, estamos proponiendo pues estas reservas. Y pues también aprovechar el espacio, decirle a los compañeros del PRD que qué pena que no se hayan dado cuenta un poquito antes, casi desde que entró esta legislatura, desde que fueron a firmar el pacto contra México, que estas medidas ya venían siendo instrumentadas por el régimen peñista, de que este terreno se ha ido preparando desde un aminoramiento al poder legislativo para centralizar el poder en el ejecutivo, porque esta es la reflexión final. Yo les he dicho que en estas reflexiones que uno hace, dice, bueno, ¿quién manda aquí? ¿Mandan las corporaciones o manda el ejecutivo? Pues no, ya sabemos que es una red de complicidad vertida por la corrupción,
la que, bueno, dicen Televisa pone a Peña Nieto le ayuda a Televisa, y ahí se van regulando en ese marco de corrupción que es la búsqueda de estos recursos que se tienen. Yo digo, es penoso como otras cosas que no va a debatir, y si la diputada Malú hasta la nombro y quiere subirse a debatir, con mucho gusto, porque se los hemos dicho en tiempo y forma. No hubieran votado la mayoría de sus diputados la reforma hacendaria, que en gran tragedia tiene este país. Es cuanto, y les dejamos nuestras reservas para su votación. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Sonido en la curul de la diputada Malú. No, ya concluyó su intervención, diputado. Ya, sí. Discúlpeme, pero ya. Si quiere contestar alusiones personales, diputada, pero él ya concluyó su intervención. O desde su lugar, si quiere hacer un comentario, fue aludida. Gracias, señor presidente. Solo para que quede claro, por si no hay buena memoria a estas horas de la madrugada, que un grupo de 52 diputados y diputadas de la izquierda hemos votado en contra de las reformas que atentan contra la dignidad de México y que consideramos también, si me permiten, que el Pacto por México no ha beneficiado a este país. Nada más le quiero hacer esa aclaración al diputado, porque yo he aplicado la regla de oro en mi relación con la izquierda. Puedo no estar de acuerdo con la manera en que él se refiere a la gente, pero no voy a permitir que generalice y diga que todos los diputados y diputadas de la izquierda hemos votado de igual manera. Le pido respeto y que refresque también su memoria. Muchas gracias. Gracias, diputada. Diputada Ceseño, usted no fue aludida, pero dígame. Le perdono la burla. No, no es burla, diputada, solamente Claro que le digo. sí. No es burla. Mi petición era para preguntar al diputado, pero indistintamente que ya se haya bajado. La pregunta iba en este sentido. Si estaba enterado de las opiniones que virtió hace unas horas el obispo Vera en Coahuila, donde no solamente manifiesta que estas reformas son privatizadoras, sino que habla de que quienes en su momento votaron a favor son traidores y traidoras. Y era preguntarle si estaba enterado, porque dentro de su participación señaló algunos de esos cuestionamientos. Lamento que ya haya bajado el diputado, pero dejo en este pleno, ya no solamente para él, sino para el resto de la composición de esta legislatura, si están enterados de una opinión muy respetable, por cierto, reconocido del obispo Vera. Gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Trinidad Morales Vargas para presentar su reserva. Tiene razón. Pregunte la Secretaría a la Asamblea, muchas gracias, si las propuestas del diputado Huerta Ladrón de Guevara se admiten a discusión. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admiten a discusión las propuestas del diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente. En consecuencia se desechan. Adelante, diputado. Gracias, compañero presidente. Con el permiso de la Asamblea, muy buenos días, compañeras y compañeros. Quiero comenzar mi intervención con una felicitación a la oposición de izquierda, que diferencias aparte, a pesar de un ambiente hostil y burlón, han sabido mantener un debate de altura, documentado y valiente.
Por eso, compañeros, compañeras, no se preocupen. La miel no se hizo para los hocicos de los asnos. El pueblo sabrá aquilatar mejor el esfuerzo. Cuando acudí a la reunión de comisiones, varios compañeros y compañeras se jactaban de que este iba a ser un debate de proyectos. Y nos fuimos con esa idea de debatir proyectos. Pero hay proyectos cuando se defienden causas, cuando se defienden pueblos, no cuando se defiende un afán personal de a ver qué les toca de la riqueza nacional. Ese no es proyecto, esa es ambición. En el mejor de los casos, es oportunismo. El proyecto de izquierda, al defender las causas, la riqueza, el patrimonio, va mucho más allá de defender proyectos mercaderes. Estos han existido siempre. Piensan que todo puede ser mercancía, que todo se vende y todo se compra, y están profundamente equivocados. No es así. Fíjense, cuando el capitalismo en Estados Unidos empezó aquella carrera desenfrenada, cuando empezaban los ferrocarriles y las máquinas de vapor a invadir todo, fueron a quererle comprar las tierras a los iroqueses. Y el jefe iroqués, Seattle, les dijo: ¿cómo es posible que puedan comprar la tierra, la madre tierra? ¿Cómo es posible que quieran comprar el viento, que quieran comprar el Padre Sol? No era posible para ellos en su cosmovisión que esto se pudiera vender, que esto se pudiera transformar en mercancía. Pues lo han hecho, y lo han hecho y lo venden muy, muy caro. Por eso yo les digo que no es una discusión de proyectos, es una discusión de ambiciones. Podrán ir dentro de pocas horas a presentarse a Palacio como buenos bufones a decir misión concluida, pero no podrán engañar al pueblo. Esto no podrá ser así. Miren, muchas de las grandes fortunas de este país se han amasado al amparo del poder. Ahí están los Slim, están los Legorreta, están tantas familias conocidas por nosotros que solo ahí se amasaron las grandes fortunas, despojando gente, teniendo concesiones, despojando pueblos. No hubo otra manera. Por eso cuando hablan de una iniciativa privada, ¿qué esfuerzo ha tenido esta iniciativa privada criolla? Claro que hay sus excepciones, pero las grandes fortunas mexicanas se han amasado solo bajo la sangre y el sudor de nuestro pueblo. Ahí están, para más ejemplo, están todas las minas y las concesiones que se otorgaron en los últimos 12 años. Es difícil, voy a concluir, discutir con quien tiene el síndrome de Quetzalcóatl, de que solo los hombres blancos podrán venir a salvar al país y que tienen la maldición de Malinche encima. Es, por lo tanto, mucho más conveniente que desde el principio hubieran dicho que lo que venían aquí era avalar una cuestión concluida en Palacio y que lo que tendrían que hacer solamente era avalar esa situación. Muchas gracias por su atención. Gracias, diputado. Consulta la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta. En votación económica se consulta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente. En consecuencia, se desecha. Tiene la palabra la diputada Juana Bonilla Jaime para presentar su reserva.
Gracias, presidente. Más que reserva, son unos comentarios sobre este dictamen. Y lo único que lo que sí le quiero solicitar es que el cuerpo del documento se integre al diario de debates, pero me parece que desde la perspectiva de la fracción parlamentaria del PRD, nosotros sí hemos presentado propuestas y propuestas serias. La diferencia está en el tipo de directriz y política económica y petrolera que hay en este país y que nosotros lo hemos hecho y haciendo propuestas distintas. Entendemos, y como lo comentaba mi compañero Trini, en este país se han amasado grandes riquezas y nosotros que somos del Estado de México, empresarios mexiquenses como los Alcántara o empresas que se han beneficiado desde que el gobernador era Enrique Peña Nieto, hoy presidente de la República, empresas como OHL, y que en el Estado de México fue de los precursores justamente en la privatización de la industria de las carreteras, de las autopistas. Ningún otro estado tiene tantos servicios de autopistas de pago de peaje que ya no son de Capufe, que ahora las administran otras empresas y fueron construidas justamente por OHL, y empresas que ni siquiera dan todos los servicios como debiera ser. Y estos son los que están creciendo al amparo del poder en este país. Por eso nosotros hemos sostenido una discusión seria, señor presidente, compañeros diputados. Nos hemos pronunciado en contra, no por ser contrarios a todo. Hemos hecho propuestas y propuestas serias y propuestas que hemos pedido que queden en el diario de debates. Y el tiempo nos ha estado dando la razón. Y para culminar, nos veremos en el 2015 en la consulta popular. Una boleta más de consulta se habrá de dar en todas las mesas directivas de las casillas en la que se le consultará al ciudadano. Ese es nuestro trabajo, eso es lo que tendremos que hacer, y ese derecho a opinar y actuar, nadie nos lo puede soslayar. Es cuanto. Gracias, diputada. Se inserta, por supuesto, el documento íntegro en el diario de los debates y le pido a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Se consulta en votación económica a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta de la diputada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa. En consecuencia, se desechan. Tiene la palabra el diputado Valentín González Bautista para presentar su propuesta de modificación. Con su autorización, diputado presidente, compañeras, compañeros, diputados, el dictamen de la Comisión de Energía con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley de Energía Geotérmica y se adicionan y reforman